Hola a todos y todas. Hoy vamos a ver un ejercicio relacionado con el equilibrio químico que es un poco particular por las preguntas que nos hacen. Vamos a ello. Lo primero nos dice este ejercicio es de 2021 junio coincidentes que ha caído en la Comunidad de Madrid. Nos dice que se introduce un mol de NO2 en un recipiente a una temperatura y una presión dada, alcanzándose el equilibrio que tenemos aquí abajo, que ya lo he puesto. Con una entalpía, que recordad que la entalpía nos mide si la reacción necesita energía para producirse o libera energía al producirse. En este caso, como la entalpía es menor que 0, la reacción va a ser exotérmica en la dirección directa, es decir, de aquí para allá va a ser exotérmica. Bien, aparte os he puesto aquí un resumen de los datos que nos da: la temperatura de 288 Kelvin, la presión total de una atmósfera, y aparte en la parte de abajo nos da la R y nos da la constante de equilibrio en función de las presiones parciales. Es importante comentar que no nos da el volumen. Por lo tanto, tenemos que empezar el ejercicio haciendo la famosa tablita para ver lo que queda en el equilibrio a través del número de moles. Así pues empezamos, ponemos número de moles iniciales, número de moles en el equilibrio, tenemos un mol de NO2, obviamente al principio de la reacción no tenemos nada de tetraóxido de dinitrógeno, y en este caso en el equilibrio tenemos 1 menos 2x moles. Este 2 hace referencia al 2 que tenemos en el ajuste de la reacción, y en este caso tendríamos x moles de N2O4. Bien, entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que nos pide las fracciones molares. El ejercicio nos pide las fracciones molares que hay en el equilibrio. Por lo tanto nos está pidiendo en realidad esta expresión, ¿vale? Tanto del NO2 como del N2O4. Entonces, al pedirnos eso, ya nos está dando una idea de cómo plantear el ejercicio. Es un ejercicio que no se puede hacer directamente sustituyendo la constante de equilibrio, ya que si hacemos eso, primero tenemos que calcular las presiones parciales tanto del NO2 como del N2O4. Entonces lo que vamos a hacer va a ser aplicar la ley de Dalton de presiones parciales, que nos dice que una presión parcial de cualquier gas, vamos a llamarle I, es igual a la fracción molar de ese gas por la presión total que exista en el recipiente. Obviamente es la fracción molar, recordamos que es el número de moles de ese compuesto con respecto al número de moles totales. Por lo tanto, como aquí aparece el número de moles totales, vamos a calcular el número de moles totales que existe en el equilibrio de nuestra reacción. Entonces sería 1 menos 2x más x. Sumamos esta parte a esta de aquí. Entonces lo que se nos quedaría sería menos x más 1 mol. Bien, entonces si tenemos en cuenta eso, podemos poner una expresión de la presión parcial, en principio, del N2O4, porque yo puedo poner que eso es igual a la fracción molar del N2O4 por la presión total. Y según hemos comentado anteriormente, será igual al número de moles del N2O4 partido del número total de moles por la presión total. Es importante mencionar que entonces la presión parcial solo va a quedar en función del número de moles. ¿Por qué? Porque la presión total es 1. Lo tenemos aquí arriba. Entonces, al ser 1, podemos poner que la presión parcial de este producto, en este caso, será igual a el número de moles de N2O4 en el equilibrio, X, partido del número total de moles que hemos calculado anteriormente, que lo tenemos aquí, que será menos x más 1. Y esto obviamente sería por 1, que no lo voy a poner. Entonces sería esa expresión.
Hacemos lo mismo con el siguiente gas. En este caso nos sale 1 menos 2x partido de menos x más 1. Bien, por otra parte, lo que necesitamos es calcular la x. Una vez que calculemos la x, lo que ocurre es que podemos calcular el número total de moles y calcular el número de moles que existen en el equilibrio tanto del NO2 como del N2O4. Nos falta por utilizar un aspecto muy importante, que es la constante de equilibrio en función de las presiones parciales, que sabemos que la expresión es la siguiente. Bien, pues sabiendo esto y sustituyendo los valores que hemos calculado, aunque tenga un aspecto un poco extraño, sí que podemos avanzar. A partir de este momento, el apartado es más matemático que químico. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir avanzando hasta que consigamos fabricarnos o elaborar nuestra ecuación de segundo grado. Así que vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es poner esto de una manera que yo lo entienda mejor, poniéndolo de esta manera. ¿Qué es esta de aquí? Es decir, como aquí hay una división, pongo 2 puntos y ya lo pongo tal cual. Y a partir de aquí, lo que tengo que hacer es realizar las identidades notables, cuidado, correspondientes y llegar hasta la ecuación de segundo grado. Pues venga, vamos a ello. Llegamos por tanto a esta expresión y como nos da una ecuación de segundo grado, vamos a tener dos soluciones que son las que pongo a continuación. No voy a resolver la parte de la ecuación de segundo grado, la podéis hacer vosotros para luego comprobar el resultado. Obviamente hay una que no puede ser válida. En este caso, la que no es válida es esta de aquí. ¿Por qué? Porque si sustituimos en los moles del dióxido de nitrógeno, nos saldría negativo el número de moles y eso es imposible. Os lo dejo aquí apuntado. Por lo tanto, ya tenemos nuestra X. Obviamente lo hemos calculado en función del número de moles y ya con esa X podemos sustituir para calcular los moles que tenemos en el equilibrio y así poder dar una expresión para calcular las fracciones molares, que es lo que vamos a hacer. En primer lugar, con esa X de 0,436 nos vamos a la tablita que tenemos, por tanto, calculando el de la otra especie. Y por otra parte, tenemos que calcular el número total de moles que existen en el equilibrio de la siguiente manera, con la expresión que hemos puesto anteriormente. Ya tenemos, por tanto, para calcular la expresión de las fracciones molares. La fracción molar de NO2 será igual, como ya hemos puesto anteriormente, al número de moles de NO2 en el equilibrio partido del número total de moles en el equilibrio, que será esta expresión, dándonos una fracción molar de 0,227. En este caso, yo me he equivocado, es adimensional porque estamos dividiendo moles entre moles. Hacemos lo mismo con la otra especie. Bien, recordad que la suma de ambas fracciones molares nos tiene que dar 1 porque son las únicas especies que tenemos. Bien, pues con esto queda el apartado A terminado y nos pasamos al apartado B. En el apartado B nos dice que calculemos la presión para la cual se obtiene la mezcla equimolar. Hay que saber lo que es que una mezcla sea equimolar y habría que explicarlo. Sabemos que la mezcla equimolar es aquella en la que el número de moles son los mismos. Por lo tanto, poniéndolo de la siguiente manera,
Así pues, podremos poner que 1 menos 2x, que esto era el número de moles del dióxido de nitrógeno, tiene que ser igual a x, que es el número de moles del N2O4. Despejando la x, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que la x, que sería el número, ese número de moles, para la cual la mezcla se hace equimolar, es cuando la x es de 0,33. Pero es que además, si es lo mismo, lo que obtenemos es esto, que es igual al número de moles de NO2 y que además es igual al número de moles de N2O4. Por lo tanto, el número total de moles en el equilibrio, en este caso, sería 0,667 moles. Es decir, obviamente, teniéndolo en cuenta de esa manera. Si el número total de moles es este, de aquí, teniendo en cuenta que lo hemos aproximado de esa manera, podemos poner de nuevo las expresiones de las presiones parciales tanto del NO2 como del N2O4, que es lo que vamos a hacer a continuación, con una particularidad, que en este caso se nos van a quedar en función de la presión total, que es lo que quiero calcular. Obviamente las presiones parciales serían lo mismo en ambos casos y ahora lo que tenemos que hacer es calcular a través de la K sub P esa presión total. ¿Por qué? Porque al sustituirlo ya sabemos que se nos va a quedar de la siguiente manera. Obtenemos, por tanto, si despejamos, que la presión total para que la mezcla sea equimolar tiene que ser de 0,134 atmósferas. Por ello, el apartado B quedaría resuelto y nos pasaríamos al apartado C, que es teórico. En el apartado C nos dice que justifiquemos sin hacer cálculos, por lo tanto, como ya he comentado anteriormente, es un apartado enteramente teórico. ¿Cómo varían las fracciones molares calculadas en el apartado A si aumenta la temperatura? Ahora hay que tener en cuenta que la reacción está ya en equilibrio y nosotros perturbamos el equilibrio. Por lo tanto, hay que mencionar el principio de Le Chatelier, que ya sabemos que nos dice que cualquier variación que hagamos sobre un sistema que se encuentra en equilibrio, el sistema tenderá a desplazarse hacia el lugar de tal manera que compense dicha variación introducida. Sabemos que al aumentar la temperatura, la reacción se desplazará hacia donde sea endotérmica, en este caso hacia el reactivo. ¿Por qué? Porque la reacción directa, como he dicho al principio del ejercicio, era menor que 0. Por lo tanto, si es menor que 0, sabemos que se va a tender a desplazar hacia los reactivos. Si se desplaza hacia los reactivos, estamos aumentando el número de moles de NO2 y disminuyendo el número de moles de N2O4. Y esto hace que la fracción molar del NO2 aumente y en el caso de la fracción molar del N2O4 disminuya. Esto ya sabéis que lo pongo tipo esquema para que lo veáis mejor, pero habría que justificarlo teóricamente. Entonces habría que poner que a mayor número de moles de NO2 tendremos una mayor fracción molar de este compuesto y a un menor número de moles de tetraóxido de dinitrógeno obtendremos una menor fracción molar de este componente. En este ejercicio, sobre todo, es difícil el apartado A, saber plantearlo y saber el concepto de la equimolaridad, que hace referencia a tener el mismo número de moles de todas las especies en el equilibrio, ya que el apartado C, sin haber hecho los dos anteriores, lo podíais sacar.